Hola, bienvenidos a nuestro canal de arte, bienvenidos a Gilbert Farías Art. Siguiendo con la serie de animales, vamos a aprender a pintar un lindo pavo real, esperamos les guste y vean el video hasta el final, porque les enseñaré una técnica para pintar más rápido, una técnica que se me ocurrió a la hora de hacer el plumaje de esta ave. Estoy pintando con acrílico sobre un bastidor de lienzo de 35 por 35 centímetros. Los colores que uso son azul eléctrico y negro para el cuerpo del pavo real, luego le sumaremos blanco, verde, ocre, amarillo, naranja, azul y algo de turquesa. Empezamos pintando el cuerpo del ave, siempre tratando de no pintar las líneas que tenemos en el dibujo. Vamos a realizarlo en un estilo un tanto realista, pero sin muchos detalles, queremos que sea más artístico, no que se parezca a una fotografía. Recuerden suscribirse si todavía no lo hicieron, para no perderse futuros videos que estaremos subiendo cada semana al canal. El pavo real de la India o pavo real de pecho azul es una especie de ave galliforme. Desde tiempos antiguos destacó entre los animales admirados por el ser humano a causa del extraordinario abanico policromado que constituye la cola de los machos. El pavo real es originario del sur de Asia y se encuentra por todo el subcontinente indio y en zonas secas de Sri Lanka. Algunos autores sugieren que Alejandro Magno introdujo esta especie en Europa, mientras que otros creen que se encontraba ya en la antigua Grecia por el año 450 a.C., y que quizás se introdujo incluso antes. Desde entonces, se ha venido introduciendo en muchas otras partes del mundo y en algunas zonas ha llegado a ser silvestre. El pavo real es el ave nacional de India. En el hinduismo, el pavo real sirve de montura a Skanda, el dios de la guerra. Numerosas tradiciones, especialmente en el sur de la India y Sri Lanka, lo relacionan también con deidades locales, representando por ejemplo al poder del trueno. Muchas de las danzas folclóricas de la India muestran pasos inspirados en el baile de cortejo del pavo real. Recuerden dejar su comentario si les gustó el video y dejen sus sugerencias sobre lo que les gustaría ver en futuros videos. Visiten mi página web www.gilbertofarias.com
Allí podrán ver gran parte de mis obras y también mucha información relacionada con el arte en general. Llegó el momento de mostrarles este truco. Para que no pierdan tanto tiempo delineando el plumaje, tomamos un pedazo de cartón que no sea tan grueso, lo cortamos y le hacemos un pequeño doblez, tratando que quede semicurvo. Ahora preparamos el color negro y mojamos ese cartón de forma uniforme y comenzamos a marcar las plumas del cuerpo, una por una, luego más adelante detallaremos con el pincel. Esta pintura me llevó a hacerla unas 3 horas, lo que están viendo es un video rápido, un speed painting. Comenten si les gusta esta forma de ver videos o bien el video normal sin acelerarlo. Nos gustaría tener sus opiniones. Gracias a todos los nuevos suscriptores, la gente que se suma día a día, recuerda suscribirte si todavía no lo hiciste. Vamos culminando por hoy esta pintura,
hacemos los últimos retoques, detalles y trabajo terminado. Nos encontramos la próxima semana con otro tutorial, para que puedas aprender y mejorar en el arte de pintar. Gracias por ver el video. Saludos.